Ni hao, moshi koshongo, wan yeni. Wo shi wen senchu. Hola China, México, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 10 de marzo de 2015, continuaremos en la tercera parte de este informativo, haciendo de su conocimiento la información más relevante del 11 de marzo de 2015. La primera nota se intitula La ley refuerza los controles sobre el poder. Un proyecto de ley en China prohibirá a los ministerios y gobiernos locales emitir normas y leyes que mitiguen los derechos de los ciudadanos o aumenten sus obligaciones sin fundamento jurídico. El proyecto de ley fue presentado el domingo a la Legislatura Nacional en curso para su tercera lectura. Se trata de la primera vez que el órgano legislador superior del país discute esta propuesta en una sesión completa. Este proyecto de ley es un intento del órgano legislador nacional de impedir que el Poder Ejecutivo cree normativas o leyes inapropiadas, ya sin hincapié en el papel protagonista de la Asamblea Popular Nacional en la legislación. En los últimos años, con el fin de un desarrollo económico y una gestión social eficaz, los gobiernos locales han aprobado una serie de normas y políticas que han suscitado preocupaciones por posible abuso de poder. El director de comunicación de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional había mencionado anteriormente el proteccionismo local existente entre los órganos legisladores, además de las luchas de poder. Por ejemplo, en un intento por aliviar el tráfico y reducir la contaminación del aire, el gobierno municipal de Pekín prohíbe a los residentes de comprar coches a no ser que ganen una matrícula de la lotería bimensual establecida por el gobierno municipal. Los vehículos privados no pueden circular por las calles de la capital durante horas específicas un día laboral a la semana. Shenzhen, en la provincia de Guangdong, dio vigencia a una restricción similar de compra de coches en diciembre, tan solo 20 minutos antes de que la normativa entrara en vigor, para evitar que los residentes apresuraran en masas a comprar un vehículo en el último momento. Otras ciudades han seguido los mismos pasos. Algunas adoptaron medidas más estrictas en la compra de inmuebles con esperanza de reducir la especulación en el mercado inmobiliario. Esta ley será una advertencia en contra de las normativas administrativas innecesarias. Sin embargo, el proyecto de ley permitirá a los gobiernos locales emitir normativas provisionales solo en situaciones de emergencia. Tales normativas provisionales serán nulas a los 2 años a menos que las legislaciones locales aprueben un decreto que las convierta en ley. Termina esta información. Otra nota, oferta pública inicial de Orient Securities puede recaudar 1.6 billones de dólares. La empresa de corretaje chino Orient Securities Company, el socio de empresa conjunta de una unidad de Citigroup Incorporation, ha fijado el precio de su oferta pública inicial que podría recaudar más de 10 millones de yuanes, el equivalente a 1.6 billones de dólares, en la mayor salida a la bolsa en la parte continental de China desde 2011. La oferta pública inicial de Orient Securities llega en medio de las preocupaciones sobre las corredores en China frente a la competencia inminente de los bancos después de que el regulador de valores dijo el pasado viernes que está considerando la emisión de licencias de corretaje a los bancos. Corretajes como Orient han visto beneficios dobles con números de volúmenes sustentados en pequeños inversores impulsados por la tasa de interés, que es una sorpresa para el Banco Central debido a los recortes. China redujo nuevamente las tasas de interés este mes. Los volúmenes también se han visto impulsados por el esquema de conexión de valores que abrió sus puertas en noviembre, lo que permite el comercio directo entre Hong Kong y Shanghai en las bolsas de los demás. Orient Securities tiene la venta de 1.000 millones de acciones a 10.03 yuanes cada una, dijo ayer en un folleto publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai, por lo que es la salida a bolsa más grande en China desde Sinohydro Group Limited, que ha recaudado aproximadamente 2.11 mil millones de dólares en septiembre de 2011. Los fondos serán utilizados para capital de trabajo y para ampliar el negocio, entre otras cosas. China ha acelerado el ritmo de los listados de este año en un intento por atemperar el mercado de valores al rojo vivo del país, que obtuvo más del 40% en el cuarto trimestre del año pasado. Termina esta información. China incrementa el número de ultrarricos listos para volar. Es probable que veamos el mayor incremento en el número de superricos a nivel mundial en los próximos 10 años de la parte continental de China, con 154 nuevos individuos ultra, alta, neta, riqueza, con patrimonios demasiado elevados. Los patrimonios muy elevados se refieren a aquellos con 30 millones de dólares o más en activos netos, excluyendo su residencia temporal, según un informe de Knight Frank, que rastrea a los superricos en 108 ciudades a través de 97 países y regiones. En términos de crecimiento porcentual de los multimillonarios, 2/3 de los top 30 en las ciudades serán ciudades chinas en los próximos 10 años. La consultora inmobiliaria global independiente dijo que después de lanzar la novena edición del Informe Anual de la Riqueza en conjunto con el Banco de China Internacional, se obtienen estas expectativas. Básicamente por regiones, Asia supera a América del Norte en 2014 como la región con el segundo mayor aumento de patrimonios muy elevados, solo después de Europa, según el informe. El ascenso de Asia en el crecimiento de la riqueza es, sin duda, impactado por los principales mercados residenciales a través de Asia y Australia, y con las principales ciudades de la región y los destinos de segundas viviendas
teniendo fuerte crecimiento de los precios en los últimos 5 años. Así lo dijo el jefe de investigación para Asia y Oceanía de Nick Frank. Esto es a pesar de las intervenciones de los responsables de la política en una serie de mercados. El sector residencial es el más popular entre los patrimonios muy elevados de Asia, con un 84% de los asesores de patrimonio diciendo que sus clientes eran cada vez más interesados en él. Hubo un 68% para las oficinas, según el informe, citando una encuesta entrevistando a 500 banqueros privados y asesores de riqueza del mundo. Los patrimonios muy elevados en la parte continental de China y Hong Kong poseen el mayor número de casas, 4.7 y 4.6 respectivamente por persona, concluye esta nota. Otra información, iniciativa china de la Ruta de la Seda impulsará papel global de Organización de Cooperación de Shanghái. La Organización de Cooperación de Shanghái combinará las estrategias de desarrollo nacionales con la iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda propuestas por China y trabajará por una mayor participación en los asuntos globales, declaró su secretario general. Una estrategia de 10 años fue diseñada por la parte rusa. Se espera que sea adoptada también la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Rusia. La estrategia será la proclamación de la organización de una participación más profunda y más amplia en los asuntos globales y combinar las estrategias económicas nacionales de los miembros de la organización, el gran proyecto de la Franja Económica de la Ruta de la Seda. Respecto a la expansión de la organización, se indicó que el tema será discutido en el futuro próximo y que no existen obstáculos legales para ello. Es necesario adoptar decisiones donde lo específico llegue al nivel de líderes de los países miembros de la organización. Fundada en 2001, la Organización de la Cooperación de Shanghái está integrada por China, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán como miembros de pleno derecho. Afganistán, la India, Irán, Mongolia y Pakistán son observadores y Bielorrusia, Turquía y Sri Lanka son socios de diálogo. Rusia ocupa la presidencia rotatoria de la organización en 2015, concluye esta información. Otra nota, Xinjiang será centro de la franja económica de la Ruta de la Seda. La región autónoma Uyghur de Xinjiang, en el noroeste de China, está preparándose para ser un área central de la franja económica de la Ruta de la Seda, declaró un alto funcionario chino. En el corazón de Asia, Xinjiang puede ser fundamental a medida que China se abra a la región interior de Asia Central, dijo el secretario del Comité Regional de Xinjiang del Partido Comunista de China. El área central se refiere a un centro de finanzas, comunicaciones, salud, comercio y logística, cultura y educación, señaló. Xinjiang tiene actualmente trenes de carga que comunican Urumqi, la capital regional de Kazajistán, Turquía y Georgia. Se refiere tan solo entre el 16 y 18 días para transportar carga hacia Europa por tren, en comparación con los cerca de 40 días que se tarda por mar, se mencionó. La región también participa en la cooperación en materia energética con el centro y oeste de Asia, así como con Rusia y Pakistán, dijo el vicepresidente del gobierno regional de Xinjiang, al indicar las dificultades de Xinjiang enfrenta, incluyendo infraestructura deficiente, una infraestructura económica desequilibrada y la falta de personas capacitadas. En términos de seguridad regional, Xinjiang permanece estable a pesar de los ataques terroristas. Los violentos ataques terroristas han provocado una fuerte condena y oposición en la región, dijo el presidente del gobierno regional de Xinjiang. Con los esfuerzos concertados de todos los grupos étnicos, el terrorismo violento ha sido enfrentado de acuerdo con la ley, se explicó. Varios ataques terroristas violentos fueron frustrados, se señaló. Se dijo que alrededor del 95% de los potenciales ataques de Xinjiang han sido contenidos gracias a denuncias del público. Esto muestra que el terrorismo es el enemigo de toda la gente de Xinjiang. La educación para mantener la estabilidad también ha sido fomentada con soluciones relacionadas con las ideas, la cultura, la costumbre o la religión. Se menciona que la policía de Xinjiang ha contribuido a la estabilidad de todo el país. Del total de los policías que perdieron la vida en el cumplimiento del deber el año pasado, 31% eran policías de Xinjiang, concluye esta información. Otra nota, Tíbet ansía estabilidad y desarrollo en año crucial. 56 años después de que el 14º Dalai Lama huyera al extranjero luego de una fallida rebelión armada, el monje sigue tratando de estabilizar el Tíbet, la región autónoma del suroeste de China que alguna vez llamó hogar. Seguidores del exiliado político que llevaba banderas protestaron hoy en la India y Nepal para instar a China a que ponga fin a su colonización de la tierra sagrada. Los manifestantes conmemoraron el aniversario de la fallida rebelión del Dalai Lama en 1959, cuando un grupo de poderosos propietarios de siervos feudales tibetanos intentaron preservar la servidumbre, un sistema tan cruel, si no es que más, que el de la sociedad europea de la Edad Media de las tinieblas. Bajo la servidumbre, la expectativa de vida promedio de los tibetanos no era mayor a los 36 años de edad y a las esposas que tenían relaciones extramaritales se les cortaban las narices y orejas como castigo. Las protestas durante el aniversario, al que el Dalai Lama y sus seguidores se refieren como Día del Levantamiento Tibetano, tuvieron lugar un día después de que un alto funcionario tibetano criticara la reciente afirmación del Dalai Lama de que la tradición budista tibetana de la reencarnación debe cesar cuando él muera, por considerarla una profanación contra el budismo tibetano. Los observadores consideran que poner fin al sistema de reencarnación que se ha llevado a cabo durante cientos de años conducirá a una región budista desestabilizada.
Beijing ha dicho en repetidas ocasiones que la reencarnación del Dalai Lama debe apegarse estrictamente a la convención histórica y a los rituales religiosos requeridos del budismo tibetano y que también debe ser aprobada por el gobierno central. La confrontación se presentó cuando el Tíbet se prepara para un año lleno de aniversarios trascendentes, desafíos y oportunidades de desarrollo. En 2015, el Dalai Lama cumplió 80 años de edad, una ocasión que ya fue utilizada por el monje como una oportunidad para pregonar la independencia de facto del Tíbet. Durante los años pasados, el 14º Dalai Lama y sus seguidores han estado tratando de extender su influencia en el país. Esto ha vuelto a la situación en el área fronteriza muy complicada y difícil de controlar. Se pidió que se realicen más esfuerzos para combatir la fuerza separatista y salvaguardar la estabilidad. En septiembre, China conmemoró el aniversario 50 de la fundación de la región autónoma del Tíbet, que alberga más de 3 millones de residentes de diferentes grupos étnicos. Este año también se celebra el aniversario 30 del envío de China de los primeros estudiantes tibetanos para que estudiaran en ciudades interiores con el fin de impulsar el desarrollo de la región del Himalaya sin litorales. Ambos aniversarios servirán para recordar cómo el Tíbet, alguna vez una región atrasada, se ha desarrollado en las décadas pasadas. El lunes, el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Regional Autónoma del Tíbet dijo que el sentido de seguridad y de felicidad de los tibetanos se encuentra en una altura histórica. Se solían charlar de los días en que no dormían, no había comida ni ropa suficientes y de los castigos arbitrarios que imponían los propietarios de siervos. Ellos eran parte del millón de siervos o 90% de la población de la región en ese entonces, que bajo el sistema feudal simplemente eran considerados como herramientas parlantes. En 1959 la reforma democrática del Tíbet puso fin a la servidumbre, con lo que se emanciparon los esclavizados. Durante su escape, el Dalai Lama, quien pregona sistemáticamente el amor y la compasión, y sus seguidores han instigado una serie de incidentes en búsqueda de una segunda agenda separatista, entre ellos la mortal violencia que afectó a Tíbet en el marzo de 1988. En las áreas tibetanas de China no hubo repercusiones de las protestas de hoy en el extranjero. Turistas chinos y extranjeros muy animados tomaban fotos a lamas mediáticos vestidos de trajes púrpura que hacían giras de ruedas sobre oración y que cantaban mantras. Las autoridades chinas dijeron que la segunda tierra sagrada, retratada por el occidente como la ficticia Shangri-La en la tierra o como el infierno bajo el régimen comunista, necesita desarrollo justo como cualquier otra parte del mundo. Los tibetanos no quieren más violencia como en marzo de 2008. Se prevé que este año se despliegue un mayor crecimiento económico en el Tíbet, que ha mantenido un crecimiento de 2 dígitos en las 2 décadas pasadas. En 2015, el Tíbet, a una de las regiones más pobres de la segunda mayor economía del mundo, aspira a mantener el crecimiento económico del 12%, el mismo que el año pasado y una cifra llamativa frente a una desacelerada economía de China. El impulso del crecimiento ayudará a la región, donde cerca del 10% de la población regional vive bajo la línea nacional de la pobreza, a que alcance el nivel de otras áreas y cumpla la meta de China de construir una sociedad modestamente acomodada para el 2020. Cerca de 50 legisladores y decisores políticos tibetanos que están reunidos en Beijing han hecho propuestas y sugerencias para el desarrollo de la región, incluida la construcción de más vías férreas con el fin de estimular la conectividad y la mejora del sistema de riego, con el fin de promover la agricultura que sigue dominando en la economía del Tíbet. Concluye esta nota. Otra información, parte continental China acoge con agrado visita del presidente de Kuomintang. La parte continental de China da la bienvenida al recién elegido presidente del partido Kuomintang para que visite la parte continental en un momento conveniente, manifestó el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado. La funcionaria hizo las declaraciones en respuesta a una pregunta sobre un discurso reciente en el que se refiere a los intercambios a través del estrecho de Taiwán. Durante un foro celebrado en Hong Kong, el presidente expresó que la posición del Kuomintang sobre el consenso de 1992 es consecuente y que su partido continuará los intercambios con el Partido Comunista de China. El portavoz de Taiwán señaló que ambos partidos, que comparten la posición política común de adherirse al consenso de 1992 de oponerse a la independencia de Taiwán, han venido promoviendo conjuntamente la confianza mutua, los intercambios positivos, las relaciones entre el Partido Comunista y el Kuomintang y los lazos entre ambos lados del estrecho. Dichos esfuerzos han contribuido al mantenimiento de la paz y la estabilidad a través del estrecho y a la mejora de la vida de los pueblos de ambas orillas del estrecho, agregó la portavoz. La práctica positiva de intercambios entre el Partido Comunista y el Kuomintang debe continuar, termina esta información. Otra nota. China evaluó el resultado de ajuste de política de planificación familiar. China está evaluando los resultados del reajuste realizado en la política del hijo único a fin de decidir si se requieren mayores retoques para abordar el cambio del crecimiento demográfico, afirmó el jefe del Comité de Educación, Ciencia, Cultura y Salud Pública de la Asamblea Popular Nacional. El gobierno y la Asamblea Popular están evaluando los resultados de la implementación de la política que permita a los matrimonios tener 2 hijos si uno de los cónyuges es hijo único. China adoptó el ajuste a finales de 2013, un gran cambio en la política de planificación familiar con más de 3 décadas de historia conocida como la política del hijo único. La decisión ha sido ampliamente bien acogida entre el público. Hasta el momento, el ajuste no ha tenido un impacto en la política de planificación familiar ni ha resultado en un auge de nacimientos. El legislador recordó que en 2014 solo 1 millón de matrimonios, o sea, el 10% de las parejas que cumplían las condiciones, optaron por tener un segundo hijo.
De ellas, solo 470,000 lo hicieron finalmente, lo que refleja que la calidad, en lugar de la cantidad, se ha convertido en el enfoque de la estrategia de la planificación familiar del pueblo. Los expertos aconsejan una implementación completa de la política de 2 hijos, pero esta aún no se ha incluido en la agenda de la legislación debido a que el primer ajuste no se ha aplicado totalmente, ya que las autoridades necesitan tiempo para evaluar el resultado del cambio de la política antes de introducir uno nuevo. Además, las autoridades continuarán estudiando los asuntos demográficos. En algunas zonas, el crecimiento de la población se está ralentizando e incluso cayendo. Emprenderemos reajustes de política de forma oportuna si la estructura demográfica cambia significativamente, concluye esta información. Otra nota, China considera plan de inversión diversificada para fondo de pensiones. China está considerando la posibilidad de crear un plan de inversión diversificado para el masivo fondo de pensiones de vejez con ayuda profesional con el fin de aumentar el valor del fondo, reveló el ministro de Recursos Humanos y Seguridad Social. Las inversiones futuras del fondo se diversificarán con el fin de poner todos los huevos en una cesta. Las inversiones incluirán depósitos bancarios, bonos del tesoro, proyectos con buenas perspectivas, entre otros, dijo el funcionario a los reporteros en medio de las preocupaciones sobre la baja rentabilidad de las inversiones del fondo de pensiones en los últimos años. Aprovecharemos el máximo el mecanismo de mercado con ayuda de agencias de inversión profesionales para evitar riesgos a la hora de invertir, añadió el funcionario, sin especificar si existen agencias son nacionales o de capital extranjero. El fondo debe invertir en grandes proyectos con rendimiento a largo plazo y estable, como infraestructuras de gran tamaño y viviendas subsidiadas por el gobierno. La baja rentabilidad de las inversiones del fondo para los retirados urbanos de empresas que entró en operación a principios de la década de los 90 del siglo pasado ha suscitado preocupaciones dado que su rendimiento anualizado se ha situado en un nivel de cerca del 2% en los últimos años, por debajo del índice de precio al consumidor, el principal barómetro de la inflación. En la actualidad, el dinero del fondo solo puede invertirse en depósitos bancarios y bonos del tesoro. Las contribuciones pendientes al Fondo de Pensiones de China alcanzaron los 3.06 billones de yuanes, el equivalente a 497,000 millones de dólares a finales del año pasado, según los datos oficiales. Esto supone que el incremento de un punto porcentual en el coeficiente de rendimiento de inversión generará más de 30,000 millones de yuanes de beneficio. Se ha elaborado un proyecto de plan de inversión del Fondo de Pensiones y se presentará ante las máximas autoridades del país para su aprobación en la segunda mitad del año. Solo se podrá invertir un cierto porcentaje del fondo en el mercado bursátil y se será especialmente cauto para evitar riesgos, destacó el ministro, agregando que el gobierno también reforzará la supervisión sobre las operaciones del fondo. Se señaló que el Consejo Nacional para el Fondo de Seguridad Social ha jugado un rol ejemplar a la hora de aumentar su rentabilidad inversora con una tasa anual medio del 8.5% en los últimos 14 años hasta 2014, superando el crecimiento del índice de precios al consumidor. El Consejo Nacional para el Fondo de Seguridad Social, una reserva estratégica de seguridad social para la futura población envejecida de China y con activos de 1.24 billones de yuanes a fecha de 2014, tiene un mayor rango de inversión que el fondo de pensiones y está autorizado a invertir en bolsas nacionales y extranjeras, así como en activos de renta fija. En China, los empleados de compañías privadas en las regiones urbanas pagan por su pensión antes de la jubilación y obtienen generalmente una paga equivalente en torno a la mitad de su salario final, concluye esta información. Otra nota, los 10 primeros productores de cemento de China. China es el mayor productor de cemento del mundo. Según la Asociación Europea de Productores de Cemento de Europa, el gigante asiático en el 2003 fabricó 2.42 miles de millones de toneladas, lo que representa un 58.6% de la producción global. Impulsado por una fuerte industria de la construcción y el auge de la urbanización y compra de propiedades en China, algunas fábricas tienen volúmenes de producción que perfectamente pueden satisfacer las necesidades de un continente. Esta es la lista de las 10 fábricas de cemento más importantes de China durante el 2014. Número 10. Sinoma Cement Company Limited, capacidad de producción anual 25 millones de toneladas. Número 9. BBBMG Corporation, capacidad de producción anual 38.89 millones de toneladas. Número 8. Taiwan Cement Company Limited, capacidad de producción anual 60 millones de toneladas. Número 7. Huaxin Cement Company Limited, capacidad de producción anual 70 millones de toneladas. Número 6. Shandong Shuangxi Cement Group Limited, capacidad de producción anual 80 millones de toneladas. Número 5. China Resource Cement Holdings Limited, capacidad de producción anual 80.5 millones de toneladas. Número 4. Tangshan Jidong Cement Company Limited, capacidad de producción anual 90 millones de toneladas. Número 3. China Unit Cement Corporation, capacidad de producción anual 100 millones de toneladas. Número 2. South Cement Company Limited, capacidad de producción anual 120 millones de toneladas. Número 1. Anhui Com Cement Company, capacidad de producción anual 200.2 millones de toneladas, concluye esta nota. Otra información, Universidad Nacional de Colombia celebra 35 años de relaciones binacionales entre China y Colombia. La Universidad Nacional de Colombia celebra la segunda versión de la Semana de China, que este año, en su segunda versión, se realiza en conmemoración a los 35 años de relaciones bilaterales entre Colombia y China y que incluye conferencias de especialistas chinos y colombianos, talleres de caligrafía, muestras de cine, exposiciones, entre otras.
Desde China, 5 maestros de diferentes universidades llegaron a Bogotá en los últimos días para impartir conferencias de diferentes campos de la cultura del país asiático, que según el embajador de China en Colombia, viene jugando un papel fundamental en Colombia, en la región y en el mundo. Una China que tiene una tasa de crecimiento por encima del 9% en los últimos 30 años. Una China que tiene una reserva de divisas por más de 3 trillones de dólares americanos. Una China que envió más de 100 millones de turistas al año pasado, destacó el alto funcionario durante la inauguración del evento. Un total de 10 conferencistas, 2 conversatorios, una muestra de música tradicional con instrumentos antiguos como Erhu y Gushen, una exposición fotográfica de la agencia de noticias Xinhua, una muestra de cine chino y 2 torneos deportivos de ping-pong y tai chi hacen parte de la Semana de China. También se aseguró en el campo comercial algo que afianzaba las relaciones de los países con Colombia, como sería el Tratado de Libre Comercio que algunos países en la región ya han firmado con el país asiático. En 2014, el volumen comercial entre Colombia y China arrojó un saldo de 15.500 millones de dólares, con una tasa de crecimiento del 45% respecto al volumen presentado en el inicio de relaciones de ambas naciones hace 35 años, mientras empresarios de China y Colombia demuestran cada vez más su interés por el intercambio entre ambos países. Al mismo tiempo, eventos culturales y educativos como la Semana de China en la Universidad Nacional juegan un papel importante fundamental en la tarea de generar todavía más interés entre la nueva generación de colombianos que reconocen la influencia cultural, política y económica del país asiático en el mundo. Termina esta información. Con esto, damos fin al informativo de este día. Gracias por su consideración. 谢谢，再见，明天见。